gonna see how all the animals and the ecosystem interact to each other among the planet Earth. Vamos a ver, es un tema de interacción en donde vamos a ver cómo todos los animales, las plantas y demás en el ecosistema se relacionan entre unos y otros y conviven. Entonces hay partes importantes que debemos tener en cuenta. There is an important thing that we need to know is how they interact, cómo interactúan, and some of them compete to be alive. Entonces es un proceso de los ecosistemas que comienzan a coexistir y cómo interactúan y cómo compiten entre ellos. Living things interact with themselves in the ecosystem, but some of them need to fight to survive. Los seres vivos interactúan en muchos de estos ecosistemas, pero necesitan interactuar los unos con los otros. Some of them compete for space, algunos compiten por espacio. Some of them compete for food, algunos compiten por comida, and the other help each other, y otros se ayudan entre ellos. Let's talk about a little bit of predation, competition, parasitism, commensalism, and mutualism. Let's explain what it is. Predation is a biological interaction where the one organism, the predator, kills and eats another organism, its prey. It's one of the family common feeding behavior that includes parasitism and micropredation. ¿Qué quiere decir esto? La predación es algo biológico que interactúa entre los organismos. El depredador mata a otro organismo que es su presa, como el águila, que siempre está cazando. El depredador caza es una de las maneras en las que se consume y se genera energía en el ecosistema. Okay, so now we see the competition. It refers to the rivalry between the among living things for the territory resources, goods, and mates. It's one of the many symbiotic relationships occurring in nature. Same or different members of a species compete for resources, especially for limited natural resources. Competition se refiere a los rivales entre ellos, entre los seres vivos por territorio, recursos, comida, parejas y demás. Pueden ser de la misma especie o no, que compiten por recursos, especialmente los recursos naturales. Okay, now let's talk about parasitism. It's a symbiotic relationship between a species where the one organism, the parasite, lives in one another organisms. The host causing it to harm and adapted to structurally to this way of life. Es básicamente un parásito que se aloja en el cuerpo de un ser humano y le causa dolor o le causa molestia y es dañino para su salud. Puede ser en humanos o puede ser en perros, como la garrapata en los perros y muchos otros. Commensalism in biology is a relationship between individuals of two species in which one species obtains food and the other benefits from without harming each other. Son donde dos especies se ayudan, uno a conseguir alimento y el otro se beneficia como protección y no se lastiman el uno al otro. Como por ejemplo el tiburón con los peces o los humanos con los árboles. Nos dan frutos, nos protegen y no les hacemos daño. Mutualism is when two partners in a mutualistic relationship are involved together since each partner is a component of the environment and the other partner makes use of it. In that way, both partners benefit from it in this relationship. Es en donde el mutualismo, en donde hay dos parejas o dos especies y se beneficia el uno del otro sin tener que lastimar al otro y cada uno aporta lo que necesita al ecosistema. El colibrí. El colibrí se alimenta de las flores y ayuda a polinizar el resto de las flores. Se ayudan mutuamente, no se causan daño y producen la energía que necesitan. Another example of mutualism is the crocodile open his mouth after eats and the birds come and eat and clean his teeth. Otro ejemplo es el cocodrilo que después de comer abre su boca para que los pájaros se alimenten y a la misma vez le limpien los dientes. Otros ejemplos de comensalismo es pájaros sobre la vaca le ayudan a protegerse de los insectos y la vaca se mantiene protegida. Lo mismo ya habíamos visto con las flores y las abejas. Okay, so now let's talk about the ecosystem and the forest. Hablemos de los ecosistemas y las selvas. ¿Qué es el cloud forest? The cloud forest is a tropical ecosystem that it could be found to 5 to 4,000 meters above the sea level. El cloud forest es un ecosistema tropical que se encuentra
de 4.000 o 5.000 metros arriba del nivel del mar. This forest is a place where it rains all the time. We can find 500 to 10,000 millimeters of rain every year. Es un lugar donde hace mucha lluvia todo el tiempo en el año y se puede encontrar que caen de 500 a 10.000 milímetros de lluvia al año. Este tipo de ecosistemas pueden ser encontrados en Centroamérica y Suramérica. This type of ecosystems it could be found in Central America and South America. Como podemos ver, son selvas llenas de nieblina, oscuras, pero que tienen mucha diferencia en vegetación y en animales. Un ecosistema muy completo. Another ecosystem that we can find is the Amazon lakes. Así se ven los ríos del Amazonas a lo largo de Sudamérica. The Amazon lakes it could be found in the Amazon forest that is in Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela. Es un lugar muy extenso que se encuentra en muchos países y uno de los ecosistemas más importantes del planeta Tierra. One of the most important ecosystems in the earth. We're gonna find a bunch of plants. Vamos a encontrar muchísimo tipo de plantas, especialmente las plantas que se producen en este territorio, ya que se encuentran a un nivel más alto del mar. Most of the lakes are covered with the Victorian Amazonian plants. These plants are especially made in the Amazonas. We have an extensive forest and extensive type of plants and animals in the Amazonas. Encontramos un variado tipo de plantas que se producen específicamente en el Amazonas. Estas son las plantas victorias que se encuentran en el Amazonas. Son tan fuertes que resisten el peso de una persona o dos. These Victorian plants are very large leaves and they can float above the water. Estas plantas victorianas del Amazonas se encuentran en los ríos y pueden flotar a lo largo del agua. Pueden resistir una cantidad bastante fuerte de peso en ellas. Por favor, revisa tus actividades del Taskbook y envíalas por la plataforma de Classroom. Gracias por ver. I hope to see you soon. If you have any questions, don't forget to ask Miss Betty. Bye bye.